CNN Radio, siempre del lado de la información. Seguimos en vivo acá en Consentido Común en CNN Radio Rosario. Me voy a dar un lujo, no me voy a poner en cholulo en este momento a la hora de meternos en diferentes cuestiones que tiene que ver con respecto a lo que hablábamos sobre la inseguridad, sobre lo que contábamos de los 21 allanamientos que se llevaron a cabo ayer en la ciudad de Rosario, lo que pasó con ese patrullero acribillado en Navidad, la foto de Saramay, la ruta del arsenal de Lucho Cantero. ¿Quién es Lucho Cantero, el hijo del líder de los monos, que fue detenido, siendo reiterativo, con un arsenal, y no de Sarandí, sino un arsenal de armas? Y como dije, me voy a poner cholulo en este momento para presentar a nuestro interlocutor, que es el señor Germán de los Santos. Me paro y me pongo de pie para una de las mejores plumas que tenemos y un periodista de investigación tremendo como lo es el señor Germán de los Santos. Germán, ¿cómo te va? Mauro Yasprisa te saluda. ¿Qué tal, Mauro? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, primero un gusto escucharte. Yo decía, bueno, el patrullero acribillado, quién es Lucho Cantero, el arsenal que le encontraron, los 21 allanamientos ayer, la conferencia de prensa del ministro, todo lo que se vio, es una trama que se va bifurcando de un lado para otro, Germán. Sí, es lo que se viene viendo desde hace tiempo en Rosario, que familias o clanes criminales vinculados al narcotráfico siguen ejerciendo el control en algunas zonas de Rosario. En este caso ya es la tercera generación de Cantero, de Luciano Cantero, un chico de 18 años, hijo del histórico líder de la banda de los monos, el Pájaro Cantero, que venía causando desde hace tiempo muchos problemas en la zona sur de Rosario, sobre todo en la región cercana al casino de Rosario, que es un punto fuerte de algunos familiares de la banda de los monos que siguen teniendo algunos negocios ahí con el tema de los remises, las extorsiones, el narcotráfico por otro lado, y que en esta atomización que sufrió la banda de los monos en los últimos años, este es como un brazo de esa histórica banda, y estos allanamientos que terminaron con la detención de 8 personas, entre ellas Luciano Cantero y su madre Lorena Verdún, muestran también, yo veía una foto que sacó mi compañero Marcelo Manera cuando retiraban de la casa de Lorena Verdún varias bolsas con dinero, sí. Porque secuestraron más de 5 millones de pesos. Sí, entre pesos, dólares y euros que había. Claro, pero de gente que no tiene ni tuvo nunca empleos registrados, y que muchas veces, como se ha detectado con la abuela de Luciano Cantero, Celestina, sí, tenía muchísimos planes sociales, por ejemplo, que cobraba del propio Estado, y eso es una pata como que queda siempre en el aire en estas tramas, que es, bueno, ese dinero que no lo junta mucha gente en Rosario en el plano legal. 5 millones de pesos tener guardados en una habitación no los tiene mucha gente hoy, con la crisis sobre todo que está atravesando la economía argentina. Pero ese dinero no se rastrea, las causas judiciales, cuando se quiere investigar de dónde sale esta plata, son muy elementales. Hay un juicio previsto para este año por lavado de dinero para la banda de los monos, que es una foto muy vieja, con una investigación muy precaria, que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Y ese es otro punto para mí importante de todo esto. Por un lado, las armas, la cantidad de armas que tenía esta gente, con cargadores de 30 y 50 proyectiles, sí,
que se convierten en ametralladoras, esas Claro. pistolas. Por eso el sonido que muchas veces escuchamos durante las noches en Rosario de esa ráfaga, son esas pistolas que incluso en manos de gente muy joven que no tiene preparación para disparar ese tipo de armamento se convierten en un peligro porque muchas veces terminan hiriendo o matando a gente a la que no tiene nada que ver con estas tramas criminales. Sí, los conocidos daños colaterales, Germán. Exacto. Y este combo de violencia que por un lado tiene las armas como las herramientas, entre comillas, como le llaman en la jerga criminal, y por otro lado el dinero, hace cada vez más poderosas a gente que casi es analfabeta. Porque estamos hablando de que los principales engranajes de la banda de los monos no terminó ninguno la primaria. O sea, gente muy elemental que hoy está, no sé si dominando, pero teniendo muchísimo poder en una ciudad como Rosario, que eso es gravísimo. Sí, obviamente, y lo que estabas diciendo con respecto a Lucho, como para entender un poco más, marca la violencia inusitada que hay en la ciudad de Rosario, porque este pibe tiene 18 años, va a cumplir 19 en un par de días, un par de meses, me parece, no recuerdo bien, pero marca la crueldad que hay en la calle. Sí, también eso quedó como muy al descubierto en un homicidio que hubo esta semana donde ejecutaron a una mujer de 31 años en el barrio Godoy, en la zona oeste de Rosario, que estaba embarazada de 6 meses y al lado estaba su hija de apenas 9 años que está en gravísimo estado. Hechos que marcan que se rompieron todos los límites posibles, que sicarios que no conocen a la víctima, que no tienen absolutamente nada que ver con esa realidad propia de la víctima que van a ejecutar, porque preguntan por esta mujer porque no la conocí. Claro. Cuando llegan al departamento, y es la verdad que con una frialdad y algo que muestra por eso que se rompieron todas las fronteras en el crimen organizado en Rosario, que tiene estadísticas que no causan, por ejemplo, preocupación en el plano político, como el año pasado hubo 241 asesinatos. Rosario tiene 18,5 homicidios cada 100.000 habitantes y lo pone en situaciones muy delicadas en cuanto al impacto de la violencia en una ciudad que tiene 1 millón de habitantes, pero que todos los días amanecemos o nos enteramos de estos hechos cada vez más cruentos y sangrientos que no parecen tener límites. Sí, obviamente, es como digo yo, que terminamos naturalizando absolutamente todo, Germán. Tenemos los incendios en las islas, decimos, bueno, también hoy hay focos a la altura de tal y tal localidad, y después también damos la gran cantidad de balaceras, de entraderas, de asesinatos, de gente acribillada. Terminamos naturalizando absolutamente todo. Eso es lo más triste. Sí, creo que es una reacción lógica también. Esto no es nuevo. Desde el año 2012 hasta esta fecha van a ser son 10 años que las estadísticas de violencia en Rosario se estabilizaron en lo más alto de la Argentina. Entonces, como no se encuentran tampoco soluciones desde el plano político, a pesar de que pasaron distintos gobiernos de colores políticos diferentes, la gente tiende a naturalizarlo cuando no le toca de cerca, sobre todo. Cuando hablamos de naturalización, estamos hablando también de la zona del centro de Rosario, donde vive una realidad totalmente diferente a todo ese anillo pintado de rojo que uno ve en el mapa, por ejemplo, de homicidios o de heridos de armas de fuego, que es el territorio
donde se lleva a cabo este conflicto permanente con el narcotráfico como telón de fondo, por eso, no desde ahora, sino desde hace más de 10 años. Sí, es algo que venimos acarreando. Pero Germán, para entender un poco más estos 21 operativos que se llevaron en la jornada de ayer, dos pistas puntuales fueron el tema del patrullero acribillado a balazos en Navidad y la famosa foto del rapero Saramay, ¿no? Sí, eso es como el principio de esta investigación. A Luciano Cantero lo vienen desde la justicia observando desde hace tiempo, porque es un muchacho que es, a pesar de ser muy joven, como que ha crecido su espalda en estas relaciones peligrosas con el crimen organizado, teniendo sobre todo muchos chicos alrededor que lo protegen, y que hoy son los protagonistas de esta violencia, de esa gente joven, muy joven. Y estos allanamientos también son fruto de ese enfrentamiento, no enfrentamiento, sino ese ataque a un patrullero, que también te marca quién está del otro lado. Digo, la policía nunca se enfrentó, por eso aclaro, no hubo enfrentamiento. Sí. Sino que hubo un ataque a un patrullero y la policía no respondió, porque del otro lado no hubo, casi prácticamente los policías que iban en ese patrullero terminaron huyendo y rescatándolos otros policías porque los iban a matar, pero no hubo respuesta por parte de la policía, salvo de la justicia, que hizo una investigación. Pero en ese momento, ¿y por qué ese patrullero estaba ahí? Porque un día antes, en la sede de antinarcóticos de la Agencia de Investigación Criminal, se había escapado, el 24 de diciembre, un hombre que es de esta banda que lidera Luciano Cantero, que le habían secuestrado drogas y había dado un nombre falso en un control en la calle, que lo paró la policía, y inexplicablemente se escapó de esa dependencia policial, donde las cámaras, por ejemplo, de seguridad, se detectó en una investigación que después se hizo una audiencia imputativa en el que fue imputado uno de los policías de apellido Rivero, pero se detectó que las cámaras de seguridad apuntaban al piso. Claro. O sea que ese hombre se escapó porque alguien pagó para que se escapara. Nadie se escapa como en las películas. Eso es ficción. En la realidad se escapan cuando alguien paga para que alguien se vaya o pueda huir de una cárcel o de una dependencia policial, como en este caso. Y al otro día los policías fueron a buscar, empezaron a patrullar la zona de La Granada y los recibieron con 60 balazos. Y la policía huyó de eso. Ese es el escenario también marcado por la violencia en Rosario, con una policía bastante particular, digamos. Si ves las estadísticas y los enfrentamientos de la policía con estos sectores del crimen organizado, no hay. La policía no se enfrenta nunca a nadie. No, es más, yo no tengo en mente, Germán, el último enfrentamiento entre policías y delincuentes. No hay. Yo no tengo. Entonces, por eso, una policía cada vez más débil, que perdió poder en la calle, en todo sentido, y organizaciones con gente muy precaria, casi analfabeta, que ha ganado poder en esta última década. Ese es el resultado también de esa particularidad de la violencia en Rosario. Y para entender un poco más, Germán, la impunidad de los canteros, puntualmente de Lucho, el 23 de enero del 2021, hace casi un año atrás exactamente, y con plenas restricciones de circulación, fue el cumpleaños de Lucho Cantero en Roldán, donde estuvo Sergio Torres, que salió la madre a boquear, llamémosle así,
y demás hierbas cuando se conoció, empezaron a filtrarse Claro. imágenes de ese video. Sumar eso me parece lo menos grave, Sí. Sinceramente, en esta situación. Ujú. Sobre todo la cantidad de armas que le secuestraron, que son 21 pistolas, Sí. muchas de ellas Glock, por ejemplo, que es un arma que carísima y que está apareciendo mucho en los últimos operativos en Rosario, con lo cual también nunca se busca a los proveedores de este tipo de armamento. Ujú. En ese video muy simpático del trapero Saramay, donde se exhibía el poder de fuego de este sector de los canteros, Ujú. también se veían cargadores circulares que portan 50 proyectiles y son los que transforman, como decíamos antes, estas pistolas En ametralladora. ametralladoras incontrolables. Ujú. Sí, yo ayer estuve en la conferencia que dio el ministro y estuve viendo todas las armas. La mayoría son, como decís vos, Glock. Es más, había en un extremo de la mesa otras armas que también eran Glock, que estaban en la caja todavía, sin sacar. Sí, estaban en las cajas en las que, digamos, eran bastante nuevas, Exacto, por lo que se veía. Sí. exactamente, es una locura todo lo que está viviendo, pero para ir cerrando directamente, y desde ya te agradezco mucho, Germán, estos operativos que se hicieron, ¿pueden llegar a ser algo positivo para la sociedad o es más una demostración, un fulbito para la tribuna, para los que están del otro lado? Yo descreo siempre de estos mega operativos tan promocionados mediáticamente, Uh-huh. como descreía también de la persecución contra la banda de los monos en el año 2013, Sí. que después mirá en lo que terminó, mirá el resultado, porque todo se hizo mal. Los policías que combatían o que perseguían a la banda de los monos jugaban para otro narco que era Esteban Alvarado, y Sí. esto se comprobó en varias investigaciones judiciales, incluso hasta uno de ellos tenían caballos de carrera Uh-huh. en sociedad con el narcotraficante, con lo cual desconfío mucho siempre de tanta exposición cuando se hace un operativo. Bueno, Norma Acosta ayer decía esto, hacía referencia, acuérdense del 2013, ella marcaba eso. Esta es otro exponente de las relaciones turbias que hay en esta ciudad, una mujer que está condenada por narcotráfico y tiene acceso a los medios, está en una organización de derechos humanos, Sí. Es parte también de toda la oscuridad de Rosario. Germán, te agradezco muchísimo, muy amable para salir y charlar con nosotros. Bueno, hasta luego. Abrazo enorme. Ahí pasaba Germán de los Santos, periodista, investigador, crack con estos temas. Y queríamos saber un poco más, ¿no? Lo que fueron estos 21 allanamientos que se dio con los monos en la Granada.